Una anciana de 74 años vendía botellas en la calle, pero Jesús la hizo empresaria. Una anciana de 74 años vendía botellas en la calle, pero Jesús la hizo empresaria. Hola, querido espectador, gracias por acompañarnos en esta historia que cambiará tu perspectiva sobre los milagros de Dios. Deja tu like y compártenos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, sumerjámonos en esta historia extraordinaria. En las calles polvorientas de Petare, el barrio más poblado de Caracas, donde las casas de zinc se apilan como cajas de fósforos contra las colinas áridas y la esperanza parece un lujo que pocos pueden permitirse, caminaba Isabel Ramírez con su carrito de supermercado oxidado. Tenía 74 años, el cabello completamente blanco recogido en un moño deshecho, y unas manos curtidas por décadas de trabajo que ahora temblaban ligeramente cada vez que se agachaba a recoger una botella de plástico. Su día comenzaba antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillaban sobre los cerros de Caracas como diamantes perdidos en terciopelo negro. Se levantaba de su colchón delgado, extendido sobre el piso de concreto de un cuartito de 3 metros por 3 que compartía con 2 familias más en un edificio que amenazaba con colapsar desde hacía una década. El agua llegaba 2 veces por semana, la electricidad era un regalo intermitente del cielo, y el gas para cocinar había dejado de existir en su realidad hacía tanto tiempo que ya ni recordaba el sabor de una comida caliente hecha en casa. Pero Isabel tenía algo que la crisis venezolana no había podido robarle, una fe inquebrantable que ardía en su pecho como una llama eterna, alimentada por las oraciones susurradas en la madrugada y las lágrimas derramadas sobre una Biblia tan gastada que las páginas se sostenían más por amor que por la cola del empaste. «Jesucito mío», murmuró esa mañana del 15 de octubre, arrodillándose sobre el piso frío junto a su colchón mientras sus compañeras de cuarto aún dormían. «Otro día más para buscarte en cada botella, en cada esquina, en cada sonrisa que pueda regalar a pesar del cansancio. Dame fuerzas para estos huesos viejos y, sobre todo, dame paciencia para entender tus tiempos, que no son los míos». Sus rodillas crujieron como ramas secas cuando se incorporó. El dolor era su compañero fiel desde hacía años, pero había aprendido a caminar con él, a trabajar a pesar de él, a sonreír por encima de él. Se vistió con la misma falda gastada de flores descoloridas que había sido su uniforme durante los últimos 5 años, la misma blusa remendada en los codos, los mismos zapatos deportivos que habían conocido mejores épocas, pero que aún la llevaban fielmente por las calles empinadas del barrio. Tomó su carrito de supermercado, ese compañero de metal que había encontrado abandonado detrás de un centro comercial cerrado y que había restaurado con alambre y oración hasta convertirlo en su herramienta de trabajo. En el fondo del carrito llevaba siempre 3 cosas: una botella de agua que rellenaba en cualquier grifo público que encontrara funcionando, un pedazo de pan duro que guardaba para los momentos de hambre más intensa, y su Biblia envuelta en una bolsa plástica para protegerla de la lluvia. Las calles de Petare despertaban lentamente, como un gigante perezoso que se estira bajo el sol tropical. Los vendedores ambulantes comenzaban a montar sus puestos improvisados. Arepas que se cocinaban en budares de metal sobre brasas de carbón, café cerrero que se colaba en calcetines limpios porque no había filtros, dulces caseros envueltos en papel periódico porque el papel encerado era un lujo inalcanzable. Isabel conocía cada esquina, cada callejón, cada plaza donde podía encontrar botellas plásticas. Después de 5 años haciendo el mismo recorrido, había desarrollado un instinto casi sobrenatural para detectar el brillo característico del PET entre la basura acumulada. Sus ojos, aunque cansados, se habían vuelto expertos en distinguir entre una botella aprovechable y una que ya no tenía valor. «Buenos días, doña Isabel», le gritó desde su puesto Carlos, un vendedor de empanadas que la conocía desde hacía años. «¿Cómo amaneció hoy?» «Con vida, mi hijo, y eso ya es ganancia», respondió ella con una sonrisa que transformaba completamente su rostro arrugado. «¿Y tu esposa? ¿Ya tuvo el bebé?» «Todavía no, pero ya falta poco. Ore por ella, doña Isabel.
Usted sabe que sus oraciones siempre llegan directo al cielo. Isabel asintió mientras se agachaba para recoger una botella de refresco aplastada junto a la pared. La limpió con un trapo húmedo que siempre llevaba en el bolsillo y la depositó cuidadosamente en su carrito. Claro que sí, mi niño. Esta noche la pongo en mis oraciones, y cuando nazca ese bebé, me avisas para ir a conocerlo. Cada botella tenía un valor. Las de 500 mililitros valían 500 bolívares, las de 1 litro valían 800, las de 2 litros valían 1.200. Con el dólar a más de 7 millones de bolívares, Isabel necesitaba recoger aproximadamente 150 botellas para ganar el equivalente a $1. En un día bueno, muy bueno, podía encontrar entre 200 y 300 botellas. En un día malo, apenas 50, ese dinero no era solo para ella. De los pocos dólares que lograba juntar en una semana, apartaba religiosamente el diezmo para la iglesia evangélica del barrio, una construcción humilde de bloques sin friso, donde se congregaba los domingos con otros creyentes que también cargaban sobre sus espaldas el peso de la crisis, pero mantenían en alto la bandera de la fe. Mientras empujaba su carrito por la avenida principal, Isabel recordó cómo había llegado a este punto de su vida. No siempre había sido recolectora de botellas. Había sido maestra de escuela primaria durante 35 años. Había tenido una casa propia, con jardín en la urbanización Santa Fe. Había criado 3 hijos que ahora vivían en Colombia, Perú y España, huyendo de la crisis que había convertido a Venezuela en un país de emigrantes y nostalgias. Su esposo, Ramón, había sido mecánico automotriz, dueño de un taller que daba trabajo a 6 familias del barrio. Habían sido clase media, habían tenido sueños, habían planeado una vejez tranquila con nietos corriendo por la casa y domingos familiares alrededor de una mesa abundante. Pero la hiperinflación había devorado sus ahorros como un monstruo hambriento. Las regulaciones gubernamentales habían cerrado el taller, y la enfermedad había llegado cuando ya no tenían recursos para combatirla. Ramón había muerto de cáncer de próstata 3 años atrás, en un hospital público donde faltaban las medicinas, donde los médicos hacían milagros con las pocas herramientas que tenían, donde Isabel había pasado noches enteras velando su sueño inquieto mientras oraba para que Dios le diera un día más, 1 hora más, 1 minuto más, con el hombre que había amado durante 42 años. «No llores por mí cuando me vaya», le había dicho Ramón en sus últimos días, con la voz quebrada pero los ojos brillantes. «Llora de alegría porque nos vamos a volver a ver, y mientras tanto, tú sigue adelante. Dios tiene planes para ti, Isabel, planes que ni tú ni yo podemos imaginar». Después del funeral, Isabel había perdido la casa porque no podía pagar la hipoteca con su pensión de maestra, que alcanzaba para comprar 2 kilos de arroz al mes. Sus hijos, aunque la amaban profundamente, tenían sus propias batallas en países extranjeros, trabajando en empleos que antes habrían considerado indignos solo para sobrevivir y mandar algo de dinero a casa cuando podían. Fue entonces cuando Isabel tomó la decisión que cambiaría su vida. No sería una carga para nadie. Se mudaría a Petare, donde el alquiler era lo que podía pagar, y encontraría la manera de mantenerse por sí misma, sin importar la edad, sin importar las circunstancias. «Señor», había orado esa primera noche en el cuartito de Petare, acostada sobre el colchón delgado, mientras escuchaba los disparos lejanos que eran la banda sonora nocturna del barrio. «No entiendo por qué me trajiste hasta aquí, pero confío en ti. Si este es mi desierto, enséñame qué debo aprender en él». La respuesta había llegado de la manera más inesperada. Al día siguiente, mientras caminaba por las calles tratando de familiarizarse con su nuevo entorno, había visto a una mujer mayor empujando un carrito lleno de botellas plásticas. La había seguido discretamente hasta un centro de acopio donde pesaban las botellas y le pagaban en efectivo. «¿Cuánto dan por las botellas?», había preguntado tímidamente. «Depende del tipo y del peso», le había respondido el encargado, un hombre mayor de bigote gris que la había mirado con gentileza. «¿Usted quiere trabajar en esto?». «Necesito trabajar en algo», había respondido Isabel con la honestidad que siempre la caracterizó. «Tengo 70 años,
pero tengo ganas de seguir siendo útil. El hombre había sonreído. Aquí no importa la edad, doña. Lo que importa es la constancia. Las botellas siempre van a estar ahí esperando a alguien que las recoja. Y así había comenzado esta nueva vida. Al principio le daba vergüenza que alguien conocido la viera rebuscando entre la basura. Al principio sus manos se llenaban de cortadas y sus pies se hinchaban de caminar tanto. Al principio lloraba en secreto por las noches, preguntándose cómo había llegado a esto una mujer que había enseñado a leer a miles de niños. Pero poco a poco, Isabel había encontrado una dignidad diferente en su trabajo. Había descubierto que recoger botellas era más que un oficio. Era un acto de resistencia contra la desesperanza. Era una forma de mantener la independencia. Era una manera de seguir siendo productiva cuando la sociedad la consideraba desechable. Más importante aún, había encontrado en las calles un ministerio inesperado. Mientras recogía botellas, consolaba a madres desesperadas, oraba con ancianos enfermos, bendecía a niños que jugaban entre la basura. Su carrito de botellas se había convertido en un púlpito móvil desde donde predicaba con el ejemplo más que con palabras. «Doña Isabel, ¿usted cree que algún día esto va a mejorar?», le preguntó una joven madre que lavaba ropa en la acera porque no tenía agua en su casa. Isabel se detuvo, dejó su carrito a un lado y se acercó a la muchacha. «Mi niña, yo he vivido 74 años y he aprendido algo muy importante. Dios nunca llega temprano, pero tampoco llega tarde. Siempre llega a tiempo. Tal vez no en nuestros tiempos, pero sí en sus tiempos. Pero es que a veces siento que Él se olvidó de nosotros aquí abajo». «¿Tú crees que yo estaría aquí si Él se hubiera olvidado?», respondió Isabel con una sonrisa. «Yo era maestra, mi niña. Tenía casa, tenía carro, tenía una vida cómoda, pero Dios me trajo aquí, a estas calles, para conocerte a ti, para consolarte, para decirte que no estás sola. Si eso no es un milagro, entonces no sé qué es». La joven se quedó en silencio, secándose las lágrimas con el dorso de la mano mojada. «¿De verdad cree eso?». «Con todo mi corazón», respondió Isabel, «y además te voy a decir algo más. Cuando Dios decide cambiar una situación, lo hace de maneras que ni imaginamos. Prepárate, porque tu milagro viene en camino». Esas palabras resonaron en el aire de la mañana calurosa, y aunque Isabel no lo sabía, acababa de profetizar no solo sobre la vida de esa joven madre, sino sobre su propia vida. Porque en ese mismo momento, a varios kilómetros de distancia, en una oficina con aire acondicionado en Las Mercedes, un empresario llamado Miguel Herrera estaba tomando una decisión que cambiaría para siempre el destino de una anciana recolectora de botellas. Miguel tenía 45 años. Había construido un imperio de empresas de reciclaje que operaban en todo el país y acababa de recibir una llamada que lo había llenado de una extraña inquietud. Su madre, quien vivía en Miami, le había contado sobre un sueño que había tenido la noche anterior. «Hijo», le había dicho con voz preocupada, «soñé con una anciana que recogía botellas en las calles de Caracas. En el sueño, Jesús me decía que tú tenías que ayudarla, que ella iba a ser importante para tu empresa. Sé que suena loco, pero no puedo sacármelo de la cabeza». Miguel era un hombre práctico, acostumbrado a tomar decisiones basadas en números y proyecciones, no en sueños de su madre. Pero había algo en esa llamada que no lo dejaba tranquilo. Desde que había emigrado a Estados Unidos en los años 90 y había construido su fortuna en el negocio del reciclaje, siempre había tenido la inquietud de hacer algo significativo por su país natal. «Tal vez es hora de hacer algo diferente», murmuró para sí mismo mientras miraba por la ventana de su oficina los cerros de Caracas, donde sabía que miles de personas como esa anciana del sueño de su madre luchaban todos los días por sobrevivir con dignidad. Tomó su teléfono y llamó a su asistente. «Arréglame una cita para mañana en la mañana. Quiero hacer un recorrido por Petare. Quiero ver con mis propios ojos cómo vive la gente que recoge las botellas que nosotros procesamos». «¿Señor?», preguntó su asistente sorprendida. «¿Está seguro? Petare puede ser peligroso». «Estoy seguro», respondió Miguel con una determinación que él mismo no entendía completamente. «Hay algo que necesito encontrar allá». Mientras Miguel tomaba esa decisión en su oficina, Isabel continuaba su recorrido matutino,
sin sospechar que su vida estaba a punto de tomar un giro extraordinario. Acababa de encontrar una botella de vidrio en perfecto estado cuando sintió una extraña sensación de paz que la envolvió como un abrazo invisible. Se detuvo un momento, cerró los ojos y susurró una oración. Jesucito, no sé qué me estás preparando, pero aquí estoy, lista para lo que tú quieras. Usa estas manos viejas, usa este corazón cansado, úsame a mí para tu gloria. Un viento suave agitó las hojas secas a sus pies, y aunque Isabel no podía saberlo, acababa de orar exactamente en el momento en que su milagro comenzaba a moverse desde las oficinas de las Mercedes hacia las calles polvorientas de Petare. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. El martes por la mañana amaneció con esa lluvia fina y persistente que convierte las calles de Petare en ríos de barro y hace que cada paso sea una pequeña aventura. Isabel despertó con un dolor más intenso que de costumbre en las rodillas, como si sus huesos fueran barómetros que anunciaran las tormentas antes que las nubes. «Ay, Jesucito», suspiró mientras se incorporaba lentamente del colchón. «Estos huesos viejos me están diciendo que va a ser un día difícil, pero tú sabes que yo no le tengo miedo al agua. Si tú caminaste sobre las aguas, yo puedo caminar bajo la lluvia». Se vistió con más cuidado que de costumbre, porque la lluvia en Caracas no es solo agua. Es barro que se pega a la ropa, es frío que cala hasta los huesos, es el olor de la tierra mojada mezclado con el aroma a café de las casas donde todavía quedaba café que colar. Se puso una chaqueta de plástico que había encontrado en una donación de la iglesia, unos zapatos de goma que le quedaban 2 tallas grandes pero que la protegían de los charcos, y cubrió su carrito con una lona amarrada con mecate. Las calles estaban prácticamente vacías. Los vendedores ambulantes habían decidido quedarse en casa. Los niños no habían salido a jugar, hasta los perros callejeros habían buscado refugio bajo los techos de zinc. Pero Isabel sabía algo que otros no sabían. Los días de lluvia eran los mejores días para recoger botellas, porque la gente se refugiaba en las casas y consumía más bebidas, y porque había menos competencia de otros recolectores. Mientras empujaba su carrito por la avenida principal, ahora convertida en un río improvisado, Isabel cantaba en voz baja una canción que había aprendido en la iglesia. «No temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios». Su voz se perdía entre el sonido de la lluvia golpeando el zinc de los techos, pero ella sabía que alguien la escuchaba. A unas cuadras de distancia, Miguel Herrera estaba viviendo la experiencia más incómoda de sus últimos 20 años. Había llegado a Petare en su camioneta blindada, acompañado por 2 guardaespaldas y un chofer, pero la realidad del barrio lo había golpeado como una bofetada. Había crecido en Caracas, pero su Caracas había sido la de los clubes privados y las urbanizaciones cerradas. Esta era una ciudad diferente, un país diferente, un mundo diferente. «Señor», le dijo uno de sus guardaespaldas, un hombre curtido por años de trabajo en zonas difíciles, «tal vez deberíamos regresar. Con esta lluvia no vamos a poder ver mucho, y además es más peligroso». Miguel observaba por la ventana empañada las casas de bloques sin friso, los cables eléctricos improvisados que colgaban como telarañas entre los postes, los niños que jugaban descalzos en el barro sin que la pobreza hubiera logrado borrar la sonrisa de sus rostros. «No», respondió con firmeza, «vine aquí a encontrar algo y no me voy hasta encontrarlo». «¿Qué exactamente está buscando, señor?». Miguel no sabía cómo explicar que estaba buscando a una anciana que había aparecido en el sueño de su madre, que estaba siguiendo una corazonada que iba contra toda su formación empresarial, que sentía una urgencia inexplicable de conectar con la realidad de las personas que hacían posible su negocio de reciclaje. «Voy a caminar», anunció de repente. «Señor, voy a caminar. Ustedes síganme en la camioneta, pero yo voy a pie». Los guardaespaldas se miraron entre ellos con preocupación, pero conocían lo suficiente a su jefe para saber que cuando tomaba una decisión no había argumento que lo hiciera cambiar de opinión. Miguel se bajó de la camioneta,
Sintió inmediatamente cómo la lluvia le empapaba la camisa cara y los zapatos de cuero italiano. Y comenzó a caminar por las calles de Petare como si estuviera siguiendo un mapa invisible. No tenía que caminar mucho. A 3 cuadras de donde había dejado la camioneta, en una esquina donde se acumulaba más basura que en otros lugares, vio una figura que le cortó la respiración. Una anciana con una chaqueta de plástico amarilla, empujando un carrito bajo la lluvia, agachándose cada pocos metros para recoger botellas que limpiaba cuidadosamente antes de depositarlas en su carrito. Era exactamente como la había descrito su madre. Miguel se quedó paralizado, observando desde la distancia cómo Isabel trabajaba con una dedicación que desafiaba la lógica. Cada botella era tratada como un tesoro. Cada movimiento era deliberado a pesar de la lluvia que arreciaba. Pero lo que más lo impresionó no fue su técnica de trabajo, sino algo indefinible en su presencia. Una dignidad que brillaba a través de la pobreza, una paz que se percibía incluso desde lejos. Isabel sintió que alguien la observaba. Levantó la vista y vio a un hombre de mediana edad, empapado por la lluvia, que la miraba con una expresión que no supo interpretar. No parecía amenazante, pero tampoco parecía del barrio. Su ropa, aunque mojada, gritaba dinero, y sus zapatos definitivamente no estaban hechos para caminar por las calles de Petare. «Buenos días», le gritó Isabel por encima del ruido de la lluvia, con esa cortesía natural que la caracterizaba. Miguel se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a algo sagrado. «Buenos días, señora. Disculpe que la moleste». «No me molesta, mi hijo. ¿Está perdido?» «Este no es un barrio muy seguro para caminar solo, especialmente vestido así». Miguel sintió que algo se movía en su pecho. La preocupación genuina en la voz de esa anciana, su instinto maternal funcionando incluso con un extraño, lo conmovió de una manera que no esperaba. «No estoy perdido», respondió, aunque en realidad sí se sentía perdido, pero de una manera existencial que iba más allá de la geografía. «Estoy buscando algo». «¿Qué está buscando?» Miguel la miró a los ojos, y en esos ojos cansados pero brillantes, vio algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Propósito real, significado verdadero, conexión humana auténtica. «Creo que la estoy buscando a usted», respondió con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. Isabel inclinó la cabeza, estudiándolo con la sabiduría de alguien que había vivido lo suficiente para reconocer los momentos importantes cuando llegaban. «¿Y por qué me estaba buscando? Es una historia larga y tal vez no me va a creer». «Mi hijo, a mi edad ya he visto de todo. Pruebe a ver». Miguel miró alrededor. La lluvia seguía cayendo. Sus guardaespaldas lo observaban desde la camioneta estacionada a media cuadra y él estaba a punto de contarle a una anciana recolectora de botellas sobre el sueño profético de su madre. Si alguien le hubiera dicho 6 meses atrás que estaría en esta situación, habría recomendado terapia psicológica. «Mi madre soñó con usted anoche», comenzó, sintiéndose ridículo. «Soñó con una anciana que recogía botellas en las calles de Caracas, y en el sueño, Jesús le decía que yo tenía que ayudarla». Isabel se quedó muy quieta. La lluvia siguió cayendo sobre su chaqueta de plástico, pero algo había cambiado en su postura, en su respiración, en la manera en que lo miraba. «¿Su madre soñó eso?», preguntó con voz suave. «Sí, y yo sé que suena loco, pero no he podido sacármelo de la cabeza. Por eso vine aquí. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero cuando la vi a usted, cuando me vio, supo que era yo», completó Isabel la frase. «Exactamente». Isabel cerró los ojos por un momento, y Miguel pudo ver que estaba orando en silencio. Cuando los abrió, había lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. «Anoche yo también tuve un sueño», dijo con voz temblorosa. «Soñé que un hombre joven venía a buscarme bajo la lluvia, y que me decía que Jesús tenía planes para mí que yo no podía imaginar. Desperté sintiendo que algo importante iba a pasar hoy. Fue entonces cuando Miguel entendió que no estaba viviendo una coincidencia, sino un encuentro divino. Todo su escepticismo empresarial, toda su formación racional, se desplomó ante la evidencia de que algo más grande que él
estaba orquestando este momento. ¿Cómo se llama?, preguntó con reverencia. Isabel Ramírez. ¿Y usted? Miguel Herrera. Señora Isabel, creo que Dios nos puso en el camino del otro por alguna razón. Isabel sonrió, y esa sonrisa transformó completamente su rostro arrugado por el tiempo y las preocupaciones. Claro que sí, mi hijo. Dios nunca hace nada por casualidad. ¿Y usted a qué se dedica? Tengo empresas de reciclaje. Procesamos botellas plásticas, entre otras cosas. Isabel se quedó en silencio por un momento, asimilando la información. Luego se echó a reír, una risa limpia y cristalina que se elevó por encima del sonido de la lluvia. ¿Ve cómo es Dios?, dijo entre risas. Yo paso mis días recogiendo botellas y Él me manda al dueño de las máquinas que las procesan. Si eso no es sentido del humor divino, entonces no sé qué es. Miguel también se rió, sintiendo cómo algo se aliviaba en su pecho, como si hubiera estado cargando un peso sin saberlo y de repente se hubiera liberado. Señora Isabel, ¿puedo invitarla a desayunar? Hay muchas cosas de las que me gustaría hablar con usted. Isabel miró su carrito medio lleno de botellas. Calculó mentalmente cuánto dinero estaba perdiendo al no continuar su recorrido, y luego miró a ese hombre que había aparecido en su vida como respuesta a una oración que ni siquiera sabía que había hecho. Claro, mi hijo, pero primero déjeme terminar esta cuadra. No me gusta dejar el trabajo a medias. Miguel la ayudó a recoger las botellas restantes de esa esquina, sin importarle que su ropa se ensuciara más o que sus zapatos quedaran arruinados. Trabajaron juntos en silencio bajo la lluvia, y en esos minutos compartidos, algo profundo se estableció entre ellos. Un respeto mutuo, una comprensión que iba más allá de las palabras. Cuando terminaron, Miguel cargó el carrito de Isabel hasta su camioneta, donde sus guardaespaldas los miraban con una mezcla de preocupación y asombro. Nunca habían visto a su jefe comportarse de esa manera. ¿A dónde la llevo, señora Isabel? Hay una arepera a 2 cuadras de aquí. Doña Carmen hace las mejores arepas del barrio, y el café todavía sabe a café de verdad. Miguel le dijo al chofer que los llevara donde Isabel indicara. Durante el trayecto corto, Isabel observaba por la ventana su barrio desde esta perspectiva nueva, desde el interior de una camioneta que costaba más dinero del que ella vería en toda su vida. ¿No le da miedo vivir aquí?, preguntó Miguel. El miedo es un lujo que no me puedo permitir, respondió Isabel. Además, cuando uno anda de la mano de Dios, ¿qué puede temer? Llegaron a la arepera, un local pequeño con 4 mesas de plástico y paredes decoradas con calendarios viejos y estampitas de santos. Doña Carmen, una mujer robusta de mediana edad, casi se desmaya cuando vio entrar a Isabel acompañada de un hombre elegante y 2 guardaespaldas. «¿Isabel? ¿Todo está bien?», preguntó con preocupación evidente. «Todo está más que bien, Carmen. Este señor es Miguel y me invitó a desayunar. 2 arepas con queso y 2 cafés, por favor». Doña Carmen siguió mirando con sospecha a Miguel, pero preparó el desayuno. Mientras esperaban, Isabel y Miguel comenzaron a conversar de verdad. «Cuénteme su historia», pidió Miguel. «Quiero entender cómo llegó hasta aquí». Durante la siguiente hora, Isabel le contó su vida, los años como maestra, la felicidad de su matrimonio con Ramón, la pérdida de su casa, la muerte de su esposo, la decisión de mudarse a Petare y comenzar a recoger botellas para sobrevivir. Lo contó todo sin autocompasión, sin amargura, como quien relata los capítulos de un libro que ya acepta como suyo. Miguel la escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra lo transformaba por dentro. Aquí estaba una mujer que había perdido todo y había encontrado la manera de mantener la dignidad, la fe, la esperanza. Había conocido empresarios exitosos, políticos poderosos, intelectuales brillantes, pero nunca había conocido a alguien con tanta sabiduría real. ¿Y nunca se ha sentido amargada?, preguntó cuando Isabel terminó su relato. «¿Amargada con quién?», respondió ella con genuina curiosidad. «¿Con Dios? Él me dio 74 años hermosos con el hombre que amé. Con la vida. La vida me dio la oportunidad de ser útil hasta este momento. Con el país, este país me dio la oportunidad de educar a miles de niños durante 35 años. Con mi situación actual,
Esta situación me está enseñando cosas sobre mí misma que no sabía que necesitaba aprender. Miguel sintió que algo se quebraba dentro de él. Toda su vida había estado persiguiendo más dinero, más reconocimiento, más poder. Y aquí estaba una mujer que no tenía nada y parecía tenerlo todo. «Señora Isabel», dijo con la voz quebrada, «creo que Dios la puso en mi camino para enseñarme algo que necesitaba aprender. Y creo que Él lo puso a usted en el mío para enseñarme algo que yo también necesitaba aprender», respondió Isabel. «Pero todavía no sé qué es». Miguel se quedó en silencio por un momento, sintiéndose extrañamente nervioso. La idea que había estado formándose en su mente durante toda la conversación le parecía loca, impulsiva, contraria a todo lo que había aprendido sobre negocios, pero al mismo tiempo se sentía más correcto que cualquier decisión empresarial que hubiera tomado en los últimos 10 años. «Señora Isabel, quiero proponerle algo, y quiero que sepa que esto no es caridad. Esto es negocio, pero un tipo de negocio diferente al que estoy acostumbrado». Isabel lo miró con esos ojos que habían visto tanto dolor y tanta belleza, esperando. «Quiero que sea mi socia», continuó Miguel. «Quiero montar una empresa de reciclaje aquí en Petare, y quiero que usted la maneje». Isabel se quedó tan quieta que Miguel pensó que no había entendido. «¿Una empresa?», preguntó finalmente. «Una empresa real, con local, con empleados, con todo lo que necesite. Usted conoce este negocio mejor que nadie porque lo vive todos los días. Conoce a la gente que recoge las botellas, sabe dónde están, entiende cómo funciona todo desde abajo. Yo tengo el capital y la experiencia empresarial, pero usted tiene algo que yo no tengo: credibilidad en esta comunidad. Pero yo no sé nada de manejar una empresa». «Sí sabe. Ha estado manejando la empresa más difícil del mundo durante 5 años, su propia supervivencia. Ha sido empresaria de sí misma, gerente de su propia vida, directora ejecutiva de su propia esperanza. Lo que necesita aprender técnicamente, se lo puedo enseñar». Isabel tomó un sorbo de su café que ya se había enfriado, pero que seguía sabiendo mejor que cualquier café que Miguel hubiera tomado en restaurantes de 5 estrellas. «¿Y por qué haría eso por mí?». Miguel la miró directamente a los ojos. «Porque creo que Dios me está pidiendo que cambie la manera en que hago negocios. Porque estoy cansado de hacer dinero sin propósito. Porque cuando vi cómo usted trabajaba bajo la lluvia, entendí lo que significa realmente la excelencia. ¿Y qué pasaría con las otras personas que recogen botellas? Ese es exactamente el punto. Esta empresa les daría trabajo formal a todas las personas como usted. En lugar de vender las botellas a centros de acopio que las explotan, trabajarían directamente para nosotros: salario fijo, prestaciones, dignidad laboral». Isabel cerró los ojos y Miguel pudo ver que estaba orando. Cuando los abrió, había una luz diferente en ellos. «¿Usted cree que esto viene de Dios?». «Con todo mi corazón», respondió Miguel. «Mi madre nunca había tenido un sueño así en su vida. Yo nunca había sentido una urgencia así de hacer algo, y la probabilidad de que nos encontráramos exactamente como nos encontramos es tan pequeña que tiene que ser más que casualidad». Isabel asintió lentamente. «Entonces acepto, pero con una condición, la que usted quiera. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Que esta empresa no sea solo para hacer dinero, sino para bendecir a la gente. Que nunca olvidemos de dónde venimos ni por qué empezamos». Miguel extendió su mano por encima de la mesa. «Trato hecho, socia». Isabel tomó su mano con las suyas, arrugadas y manchadas por años de trabajo duro, pero firmes y cálidas. En ese momento, doña Carmen, que había estado escuchando la conversación desde la cocina, se acercó con lágrimas en los ojos. «Isabel, ¿vos es cierto lo que acabo de oír?». «Parece que sí, Carmen. Parece que Dios tenía planes que ni yo podía imaginar». La noticia se extendió por el barrio con la velocidad de la luz. Para el mediodía, ya había una pequeña multitud reunida en la arepera, todo el mundo queriendo conocer los detalles de lo que estaba pasando. Isabel se había convertido de repente en la persona más famosa de Petare. «Doña Isabel va a ser empresaria», gritaba un niño corriendo por la calle. «El señor elegante la va a hacer rica.
añadía otro. Pero Isabel sabía que esto era más que dinero. Esto era propósito. Esto era ministerio. Esto era la respuesta a años de oraciones que había hecho sin saber exactamente qué estaba pidiendo. Esa tarde, Miguel y Isabel recorrieron el barrio buscando el local perfecto para establecer la empresa. Encontraron un galpón abandonado que había sido una panadería años atrás, lo suficientemente grande para instalar las máquinas básicas de procesamiento y lo suficientemente céntrico para que la gente pudiera llegar fácilmente. «Aquí va a ser», dijo Isabel con certeza absoluta. «Siento la presencia de Dios en este lugar». Miguel, que había aprendido a confiar en las corazonadas divinas en un solo día, no discutió. Esa misma tarde firmaron el contrato de alquiler. Durante los siguientes días, mientras Miguel tramitaba los permisos y ordenaba el equipo necesario, Isabel se dedicó a algo que sabía hacer mejor que nadie: hablar con la gente. Visitó a cada recolector de botellas en un radio de 10 cuadras, explicándoles el proyecto, invitándolos a ser parte de algo más grande. «Ya no van a tener que vender las botellas por pesos», les explicaba. «Van a tener trabajo fijo, salario seguro, y van a ser empleados de una empresa de verdad». La respuesta fue abrumadoramente positiva. En una semana, Isabel había reclutado a 35 personas que estaban dispuestas a dejar la recolección informal para unirse a la nueva empresa. Pero no todo fue fácil. Algunos de los intermediarios que compraban botellas en el sector no vieron con buenos ojos la competencia y comenzaron a presionar a los recolectores para que no se unieran al proyecto. «Isabel», le dijo Miguel una tarde cuando se reunieron para revisar los avances, «estamos recibiendo amenazas. Hay gente que no quiere que esto funcione». Isabel lo miró con la tranquilidad de alguien que había enfrentado cosas peores. «Mi hijo, cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, siempre aparece oposición. Eso no significa que tengamos que parar. Significa que estamos en el camino correcto». «¿No tiene miedo?» «Tengo 74 años. Ya he perdido todo lo que se puede perder en esta vida. ¿Qué más me pueden quitar? Pero lo que sí sé es que esta empresa va a funcionar, porque no la estamos construyendo nosotros solos». Esa noche, Isabel organizó una vigilia de oración en la iglesia del barrio. Invitó a todos los futuros empleados, a sus familias, a toda la comunidad. El pequeño templo se llenó completamente, y durante 3 horas oraron por la empresa, por la protección divina, por el éxito del proyecto. «Señor», oró Isabel delante de todos, «tú nos trajiste hasta aquí, tú nos mostraste el camino, tú nos diste esta oportunidad. Ahora te pedimos que bendigas este trabajo, que protejas a esta gente, que hagas de esta empresa un testimonio de tu amor y tu provisión». Al día siguiente, las amenazas cesaron misteriosamente. Los intermediarios hostiles decidieron concentrar sus negocios en otras zonas y el equipo para la empresa llegó 2 semanas antes de lo previsto. Miguel no podía explicar las coincidencias que se sucedían una tras otra. Los permisos que normalmente tomaban meses se aprobaron en 2 semanas. Los proveedores que nunca daban crédito a empresas nuevas aceptaron términos de pago favorables. Hasta el clima parecía cooperar. Después de semanas de lluvia intermitente, llegaron días soleados perfectos para la instalación del equipo. «Esto no es normal», le confió Miguel a Isabel mientras supervisaban la instalación de la primera máquina procesadora. «Claro que no es normal», respondió Isabel con una sonrisa. «Es sobrenatural. Cuando Dios respalda un proyecto, las cosas funcionan de maneras que no podemos explicar». La empresa Reciclajes Isabel, como decidieron llamarla, abrió sus puertas un lunes de noviembre bajo un sol radiante que parecía una bendición directa del cielo. Isabel llegó temprano, como había hecho todos los días de su vida, pero esta vez no llevaba su carrito de supermercado. Llevaba las llaves de su propia empresa. Se quedó parada frente al portón metálico por varios minutos, con las llaves en la mano, sin terminar de creer que esto fuera real. Hacía apenas 6 semanas había sido una anciana invisible que recogía botellas bajo la lluvia. Ahora era la gerente general de una empresa que daría trabajo a 40 personas y que procesaría 3 toneladas de plástico al día. «Buenos días, jefa», le gritó Carlos, el vendedor de empanadas.
desde su puesto en la esquina. ¿Cómo se siente ser empresaria? Isabel se rió, abrió el portón y respondió: me siento como Moisés cuando se abrió el mar rojo, sorprendida, agradecida y un poquito asustada de tanta responsabilidad. Los primeros empleados comenzaron a llegar a las 7 de la mañana. Eran caras conocidas del barrio. Doña Mercedes, que había recogido botellas durante 15 años para mantener a sus nietos. Don Evaristo, un señor de 68 años que había perdido su trabajo de portero y había tenido que reinventarse como recolector. María José, una madre soltera de 28 años que combinaba la recolección de botellas con un trabajo de limpieza de casas para sobrevivir. Todos llegaron vestidos con su mejor ropa, como si fuera el primer día de escuela. Isabel los recibió en la entrada con un desayuno que había preparado desde las 5 de la mañana. Arepas, café, jugo de naranja y una oración de agradecimiento. «Hermanos», les dijo cuando todos estuvieron reunidos en el galpón, «hoy empezamos una nueva vida. No solo para nosotros, sino para nuestras familias, para nuestro barrio, para nuestra comunidad. Pero quiero que entiendan algo muy importante. Esto no es solo un trabajo. Esto es un ministerio. Vamos a hacer las cosas con excelencia, con honestidad, con amor, porque estamos representando algo más grande que nosotros mismos». Miguel había llegado media hora antes, pero se había quedado en un segundo plano, observando cómo Isabel, naturalmente, tomaba el liderazgo del grupo. Había trabajado con gerentes de las mejores universidades del mundo, pero nunca había visto a alguien conectar con su equipo de la manera en que Isabel lo hacía. «Señora Isabel», dijo don Evaristo levantando la mano, «¿es cierto que vamos a tener seguro médico?» «Es cierto», respondió Isabel, «seguro médico, vacaciones pagadas, bono de Navidad, todo lo que dice la ley laboral». Un murmullo de asombro recorrió el grupo. La mayoría de ellos nunca había tenido un trabajo formal en su vida. «¿Y si nos enfermamos?», preguntó doña Mercedes. «Si se enferman, van al médico y la empresa paga. Si necesitan un préstamo de emergencia, hablamos y vemos cómo ayudarlos. Si tienen problemas familiares, nos sentamos a buscar soluciones juntos. Aquí nadie está solo». María José levantó la mano tímidamente. «Señora Isabel, yo tengo un niño pequeño. ¿Qué hago si se enferma y no puedo venir a trabajar?» «Traes al niño y lo cuidamos entre todos hasta que se mejore», respondió Isabel sin dudarlo. «Los niños son bendición, no problema». Miguel sentía que estaba presenciando el nacimiento de un tipo de empresa completamente diferente a todo lo que había conocido. No era solo un negocio, era una familia, una comunidad, una manera de hacer las cosas que ponía a las personas por encima de las ganancias. La primera semana fue un desastre hermoso. Nadie sabía realmente cómo operar las máquinas. Los procesos se atascaban cada hora, y la productividad era una fracción de lo que debería ser. Pero había algo en el ambiente que compensaba todas las dificultades técnicas, una alegría contagiosa, un sentido de propósito, una convicción colectiva de que estaban construyendo algo especial. Isabel trabajaba 18 horas al día, llegaba antes que todos, se iba después que todos, y en el medio resolvía problemas que iban desde enseñar a operar las máquinas hasta mediar en discusiones entre empleados que no estaban acostumbrados a trabajar en equipo. «Señora Isabel», le dijo Miguel al final de la primera semana, «necesita descansar, no puede seguir a este ritmo». «Mi hijo», respondió Isabel mientras revisaba los números de producción del día. «He esperado 74 años para tener la oportunidad de hacer algo así. Voy a descansar cuando esté muerta». Pero la segunda semana trajo problemas más serios. La producción seguía siendo muy baja. Los costos operativos eran más altos de lo presupuestado, y algunos empleados comenzaron a quejarse de que en la recolección informal ganaban más dinero. «Esto no está funcionando», le dijo Miguel a Isabel un viernes por la tarde, después de revisar los números financieros. «Estamos perdiendo dinero todos los días. Si seguimos así, vamos a tener que cerrar en 2 meses». Isabel lo miró con esa serenidad que había desarrollado después de décadas de enfrentar crisis. «¿Usted cree que Dios nos trajo hasta aquí para que fracasáramos?» «No es cuestión de fe, Isabel.
Es cuestión de números, y los números no mienten. Los números dicen lo que está pasando hoy, pero Dios ve lo que va a pasar mañana. Miguel se sentía frustrado. Admiraba la fe de Isabel, pero también tenía responsabilidades empresariales. Había invertido una cantidad considerable de dinero en este proyecto, y sus socios en Estados Unidos estaban empezando a hacer preguntas incómodas. Necesitamos hacer cambios, insistió. Despedir a algunos empleados, automatizar más procesos, reducir costos. No, respondió Isabel con firmeza. No vamos a despedir a nadie. Vamos a encontrar otra manera. ¿Cuál otra manera? La manera de Dios. Esa noche, Isabel organizó otra vigilia de oración en la iglesia. Esta vez no fue solo para pedir bendiciones, sino para pedir sabiduría, dirección, una solución que no implicara abandonar a las personas que habían confiado en el proyecto. Señor, oró delante de la congregación. Sabemos que tú no nos trajiste hasta aquí para defraudarnos. Sabemos que tienes un plan que nosotros no podemos ver todavía. Te pedimos que nos muestres el camino, que nos des la sabiduría para hacer las cosas correctas, que bendigas el trabajo de nuestras manos. La respuesta llegó de la manera más inesperada. El lunes por la mañana, cuando Isabel llegó a la empresa, encontró a un grupo de niños del barrio jugando con las botellas defectuosas que habían sido descartadas del proceso de producción. Los niños habían creado un juego complejo que involucraba construcción, imaginación y mucha diversión. ¿Qué están haciendo?, les preguntó Isabel con curiosidad. Estamos construyendo una ciudad, respondió un niño de unos 8 años. Estas botellas son perfectas para hacer casas y edificios. Isabel se quedó observando el juego por varios minutos. Los niños habían transformado los desechos en juguetes, habían encontrado valor en lo que la empresa consideraba pérdida total. Fue entonces cuando tuvo la idea. Corrió a buscar a Miguel, que estaba en la oficina revisando nuevamente los números financieros con la expresión de alguien que está tratando de resolver un problema imposible. Miguel, necesito que venga a ver algo. Isabel, estoy tratando de encontrar una manera de salvar esta empresa. Eso es exactamente lo que tiene que ver. Miguel siguió a Isabel hasta donde estaban los niños. Cuando vio lo que habían construido con las botellas defectuosas, se quedó sin palabras. ¿Ve eso?, preguntó Isabel. Nosotros estamos viendo desechos. Los niños están viendo juguetes. ¿Qué tal si empezamos a hacer juguetes educativos con el material que no sirve para otras cosas? Miguel observó más detenidamente. Los niños habían creado bloques de construcción, figuras geométricas, elementos de juego que eran claramente divertidos y educativos. Es una idea interesante, admitió, pero no tenemos experiencia en juguetes. Ellos sí, respondió Isabel señalando a los niños. Y nosotros tenemos experiencia en escuchar y aprender. Durante las siguientes 2 semanas, Isabel trabajó directamente con los niños del barrio para desarrollar una línea de juguetes educativos hechos completamente con botellas plásticas recicladas. Miguel contrató a un diseñador industrial para que ayudara a refinar los conceptos, pero la creatividad y la innovación venían directamente de los niños. Los juguetes fueron un éxito inmediato. Eran baratos de producir, educativamente valiosos, ambientalmente responsables y completamente originales. Miguel logró establecer contratos de distribución con cadenas de jugueterías en toda Venezuela y luego en Colombia y Panamá. En 3 meses, Reciclajes Isabel había pasado de ser una empresa al borde de la quiebra a ser la empresa de juguetes reciclados más innovadora de Sudamérica. ¿Cómo lo hizo?, le preguntó Miguel a Isabel un día mientras observaban la línea de producción funcionando a plena capacidad. No lo hice yo, respondió Isabel. Lo hicieron los niños. Yo solo tuve la sabiduría de escucharlos, pero la idea de preguntarles, la idea de verlos como colaboradores en lugar de estorbos, eso fue suyo. Eso me lo enseñó Jesús. Él siempre dijo que teníamos que ser como niños para entender el reino de los cielos. Resulta que también teníamos que ser como niños para entender el reino de los juguetes. Miguel se rió, pero era una risa mezclada con admiración
y algo que se parecía mucho al asombro. En 6 meses, Isabel había transformado no solo su propia vida, sino la de 40 empleados, la de sus familias, la de toda una comunidad. Y lo había hecho aplicando principios que no se enseñaban en ninguna escuela de negocios, pero que funcionaban mejor que cualquier estrategia empresarial que él hubiera conocido. Isabel, le dijo con seriedad, creo que usted me está enseñando más sobre negocios de lo que yo le estoy enseñando a usted. Los negocios son como la vida, respondió Isabel. Si los haces con amor, funcionan. Si los haces solo por dinero, se vuelven vacíos. Esa tarde, mientras Isabel hacía su recorrido diario por la empresa saludando a cada empleado, preguntando por sus familias, resolviendo pequeños problemas cotidianos, Miguel se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Una anciana que había aprendido el secreto del liderazgo verdadero no en libros ni seminarios, sino en las calles más duras de Caracas. Pero el éxito también traía nuevos desafíos, y pronto Isabel descubriría que ser empresaria implicaba enfrentar problemas que nunca había imaginado. 6 meses después de la apertura de Reciclajes Isabel, la empresa había crecido de manera exponencial. Lo que había comenzado como un pequeño centro de procesamiento de botellas se había convertido en una operación que empleaba a 120 personas, procesaba 8 toneladas de plástico al día y generaba ganancias que superaban todas las proyecciones iniciales. Isabel se despertaba cada mañana en su nueva casa, un apartamento de 2 habitaciones en una zona segura de Caracas que Miguel había insistido en que aceptara como parte de su nueva posición en la empresa. Tenía agua las 24 horas, electricidad estable y una cocina donde podía preparar comidas calientes todos los días. Era un lujo inimaginable comparado con el cuartito de Petare donde había vivido durante 5 años. Pero también se despertaba con una preocupación creciente que no había sentido cuando dormía en el piso de concreto: la responsabilidad del éxito. «Buenos días, señora Ramírez», la saludaba el portero del edificio con una reverencia que la incomodaba. Todo el mundo en Caracas conocía ya la historia de la anciana recolectora de botellas que se había convertido en empresaria exitosa. Los periódicos habían publicado artículos sobre ella, las estaciones de televisión la habían entrevistado y el gobierno la había invitado a participar en conferencias sobre emprendimiento social. Isabel había insistido en mantener sus rutinas. Todos los días, después de revisar las operaciones en la oficina principal, se trasladaba a Petare para supervisar personalmente la planta de producción. Conocía a cada empleado por su nombre, sabía quién tenía hijos enfermos, quién estaba pasando dificultades económicas, quién necesitaba un consejo o una palabra de aliento. «Buenos días, familia», decía cada mañana al entrar a la planta, y 120 voces le respondían al unísono: «Buenos días, doña Isabel». Pero ese martes de mayo, cuando llegó a la oficina principal, Miguel la estaba esperando con una expresión que no había visto desde los primeros días difíciles de la empresa. «Necesitamos hablar», le dijo. Se sentaron en la oficina de Isabel, que ella había decorado con fotos de todos los empleados y sus familias, recordatorios visuales de que detrás de cada número en los reportes financieros había una persona real con sueños y necesidades reales. «Tengo una propuesta», comenzó Miguel. «Una empresa multinacional de Estados Unidos quiere comprar Reciclajes Isabel. Están ofreciendo $25 millones. Isabel se quedó muy quieta, procesando la información. $25 millones era una cantidad de dinero que ni siquiera podía conceptualizar completamente. ¿Y qué pasaría con los empleados? La empresa compradora garantiza que mantendrían a todos los empleados actuales por al menos 2 años. ¿Y después de 2 años? Miguel dudó un momento. No hay garantías después de 2 años. Isabel se levantó de su silla y se acercó a la ventana desde donde podía ver la planta de producción. Allá abajo, sus empleados trabajaban con la alegría y el propósito que había caracterizado a la empresa desde el primer día. ¿Y por qué quieren comprar la empresa? Por 2 razones, respondió Miguel. Primera, hemos desarrollado procesos de reciclaje que son más eficientes que los que usan las grandes empresas. Segunda,
Tenemos una reputación de responsabilidad social que les daría muy buena imagen. ¿Usted qué opina? Miguel suspiró. Empresarialmente es una oferta extraordinaria. Con 25 millones de dólares, usted podría retirarse cómodamente, yo podría expandir mis otras empresas y todos saldríamos ganando. Pero he aprendido que hay cosas más importantes que las ganancias. Y creo que lo que hemos construido aquí es una de esas cosas. Isabel se quedó en silencio durante varios minutos, orando mentalmente como hacía siempre antes de tomar decisiones importantes. ¿Podemos pedir tiempo para pensarlo? Por supuesto, nos están dando 2 semanas para responder. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Se quedó despierta en su cama cómoda, pensando en el cuartito de Petare donde había vivido durante 5 años, en las noches cuando no sabía si tendría comida al día siguiente, en la lluvia filtrándose por el techo de zinc, en el frío del piso de concreto. 25 millones de dólares significaban seguridad total para el resto de su vida. Significaban que podría ayudar a sus hijos en el extranjero, que podría donar generosamente a la iglesia, que podría establecer fundaciones para ayudar a otras personas en situación de pobreza. Pero también significaban renunciar al control de algo que había construido con amor, fe y mucho trabajo. Significaban entregar a sus empleados a la incertidumbre de las decisiones corporativas. Significaban posiblemente traicionar la visión original que había motivado todo el proyecto. Se levantó de la cama a las 3 de la mañana y se arrodilló junto a la ventana, desde donde podía ver las luces de Caracas extendiéndose hacia los cerros, donde sabía que miles de personas estaban durmiendo en condiciones similares a las que ella había conocido. Jesucito, oró con voz quebrada, no sé qué hacer. Nunca pensé que tendría que tomar una decisión así. Ayúdame a entender cuál es tu voluntad. Ayúdame a saber qué es lo correcto. No recibió una respuesta inmediata, pero sí sintió una paz extraña que la tranquilizó lo suficiente para volver a la cama y dormir unas pocas horas. Al día siguiente, decidió hacer algo que no había hecho desde que la empresa comenzó a crecer. Regresar a Petare no como empresaria, sino como la persona que había sido antes, como alguien que buscaba respuestas en las calles donde había aprendido las lecciones más importantes de su vida. Se vistió con la ropa sencilla que usaba antes, tomó el transporte público en lugar del carro de la empresa y caminó por las mismas calles donde había recogido botellas durante 5 años. En la esquina donde había conocido a Miguel, seguía Carlos vendiendo empanadas. Cuando la vio, se le iluminó el rostro. «Doña Isabel, ¿cómo está? Hace tiempo que no la veo por aquí en la mañana. Necesitaba caminar un poco, recordar de dónde vengo. ¿Todo está bien?» Se ve preocupada. Isabel se sentó en el pequeño taburete que Carlos mantenía para los clientes que querían conversar mientras comían. «Carlos, si tuvieras la oportunidad de recibir mucho dinero, pero eso significara que ya no podrías seguir vendiendo empanadas aquí, ¿qué harías?» Carlos la miró con curiosidad. «¿Por qué no podrías seguir vendiendo empanadas? Digamos que te ofrecieran tanto dinero que ya no necesitarías trabajar nunca más, pero la condición fuera que otra persona se quedaría con tu puesto de empanadas y tú no podrías decidir cómo se manejan las cosas». Carlos se quedó pensativo por un momento. «Doña Isabel, yo no vendo empanadas solo por el dinero. Las vendo porque me gusta hablar con la gente del barrio, porque me gusta ser útil, porque este rinconcito es mi lugar en el mundo. Si me quitan eso, ¿de qué me sirve todo el dinero del mundo?» Isabel sintió que algo se clarificaba en su mente. «Además», continuó Carlos, «¿qué pasaría con doña Carmen que me vende la masa? ¿Y con los muchachos que me traen los ingredientes? ¿Y con todos los clientes que vienen aquí todos los días? Yo no soy solo Carlos el vendedor de empanadas. Soy parte de una familia». Isabel le dio un abrazo a Carlos y siguió caminando. En la siguiente cuadra se encontró con doña Mercedes, una de las primeras empleadas de Reciclajes Isabel, que estaba colgando ropa en el patio de su casa. «Doña Isabel, ¿qué hace por aquí tan temprano? Vine a caminar un poco, a pensar». «¿Pensar en qué? ¿Está todo bien en la empresa?» Isabel se sentó en el escalón de la entrada de la casa de doña Mercedes.
Durante los próximos 20 minutos, le contó sobre la oferta de compra, sin mencionar la cantidad específica, pero explicando el dilema que enfrentaba. «Doña Isabel», le dijo Mercedes cuando terminó de escuchar, «¿usted se acuerda de cómo era mi vida antes de trabajar en la empresa?» «Claro que me acuerdo. Mis nietos se acostaban con hambre porque yo no ganaba lo suficiente recogiendo botellas. Mi hija trabajaba 18 horas al día limpiando casas y todavía no alcanzaba para los medicamentos del niño asmático. Vivíamos todos apretados en un cuartito sin ventanas». Mercedes señaló hacia la casa donde estaban sentadas. «Ahora mis nietos tienen su propio cuarto. Mi hija pudo estudiar contabilidad en las noches porque yo tengo un salario fijo. El niño tiene sus medicinas. Tenemos nevera, lavadora, hasta televisor por cable. Me alegro mucho por eso, Mercedes. Pero no es solo eso, doña Isabel. Lo más importante es que recuperé la dignidad. Yo tengo 62 años y creía que mi vida ya había terminado. Usted me demostró que nunca es tarde para empezar de nuevo». Isabel sintió un nudo en la garganta. «Si usted vende la empresa», continuó Mercedes, «tal vez nos mantengan por 2 años. Pero después, ¿qué va a pasar? ¿Van a cuidar de nosotros como usted lo hace? ¿Van a conocer a nuestras familias? ¿Van a llorar con nosotros cuando tengamos problemas y celebrar con nosotros cuando tengamos alegrías?» «Probablemente no», admitió Isabel. «Entonces la respuesta es obvia. El dinero se acaba, doña Isabel, pero lo que usted construyó aquí es para siempre». Isabel se despidió de Mercedes y continuó su recorrido por el barrio. En cada esquina encontraba historias similares, empleados de la empresa, que habían transformado no solo sus vidas económicas, sino sus vidas emocionales, sus relaciones familiares, su sentido de propósito. Visitó la casa de María José, la madre soltera que ahora había podido comprar una casa pequeña pero propia para ella y su hijo. Habló con don Evaristo, que había usado sus ahorros para montar un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos que operaba los fines de semana. Conversó con los padres de algunos de los niños que habían inspirado la línea de juguetes educativos y que ahora recibían regalías por sus ideas creativas. Cada conversación la convencía más de que Reciclajes Isabel era más que una empresa. Era una familia extendida, una comunidad, una red de apoyo que había cambiado la vida de cientos de personas de maneras que iban mucho más allá del dinero. Regresó a la oficina al mediodía con una claridad total sobre lo que tenía que hacer. «¿Ya decidió?», le preguntó Miguel cuando la vio entrar. «Sí», respondió Isabel con firmeza. «La respuesta es no». Miguel sonrió como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. «¿Está segura? $25 millones es mucho dinero». «Miguel, ¿usted se acuerda de por qué empezamos esto? Para darle trabajo digno a las personas que recogían botellas». «Exactamente. No empezamos esto para hacernos ricos. Empezamos esto para crear algo que tuviera propósito, que cambiara vidas, que fuera un testimonio del amor de Dios en acción». Isabel se sentó en su escritorio y tomó una de las fotos de sus empleados. $25 millones no pueden comprar lo que tenemos aquí. No pueden comprar la alegría que veo en las caras de esta gente cuando llegan al trabajo. No pueden comprar la dignidad que han recuperado. No pueden comprar la confianza que han desarrollado en sí mismos. ¿Y si los compradores ofrecieran más dinero? No importa cuánto ofrezcan. Hay cosas que no están en venta. Miguel asintió con una admiración que había crecido cada día durante los últimos meses. ¿Sabe qué, Isabel? Creo que esa decisión la convierte oficialmente en la empresaria más exitosa que he conocido. ¿Por rechazar $25 millones? Por entender que el éxito verdadero no se mide en dinero. Esa tarde, Isabel convocó a una reunión general con todos los empleados de la empresa. Los 120 trabajadores se congregaron en el patio principal de la planta, curiosos y un poco nerviosos por la convocatoria inesperada. «Familia», comenzó Isabel, «quiero contarles algo que pasó esta semana. Una empresa muy grande nos ofreció comprarnos por una cantidad de dinero que ninguno de nosotros podía imaginar». Un murmullo de preocupación recorrió el grupo. «Pero quiero que sepan que les dije que no». El alivio fue inmediato y palpable.
Algunos empleados aplaudieron, otros suspiraron, muchos se secaron lágrimas que no sabían que tenían. Les dije que no, porque ustedes no son empleados, son familia, y la familia no se vende. Don Evaristo levantó la mano. Doña Isabel, ¿eso significa que usted perdió mucho dinero por nosotros? Evaristo, yo perdí todo el dinero que tenía hace 10 años y encontré algo mucho más valioso aquí, con ustedes. El dinero viene y va, pero lo que hemos construido juntos es para siempre. María José se acercó con lágrimas en los ojos. Doña Isabel, nosotros no sabemos cómo agradecerle. No me agradezcan a mí, respondió Isabel. Agradezcamos a Dios, que nos puso a todos en el camino de los demás para bendecirnos mutuamente. Esa noche, Isabel organizó una cena de celebración en la planta. Cada empleado trajo comida casera y convirtieron el lugar de trabajo en un salón de fiesta improvisado. Había música, bailes, risas y una alegría que no se podía comprar con todo el dinero del mundo. Mientras observaba a sus empleados celebrar con sus familias, Isabel entendió algo que no había entendido completamente antes. El verdadero milagro no había sido convertirse en empresaria. El verdadero milagro había sido descubrir que su propósito en la vida no era acumular riqueza, sino crear riqueza emocional y espiritual para otros. ¿Se arrepiente?, le preguntó Miguel mientras veían a los niños correr entre las mesas improvisadas. ¿De qué me voy a arrepentir?, respondió Isabel. ¿De tener la oportunidad de ver esto todas las noches? ¿De saber que 120 familias van a dormir tranquilas porque tienen trabajo seguro? ¿De entender que Dios me trajo hasta aquí para algo mucho más grande de lo que yo podía imaginar? Miguel se quedó en silencio, reflexionando sobre cómo su propia definición de éxito había cambiado desde que conoció a Isabel. ¿Sabe qué?, dijo finalmente. Creo que usted acaba de rechazar la tentación más grande que puede enfrentar un empresario, la tentación de confundir el medio con el fin. ¿Cómo así? El dinero es un medio para lograr cosas, pero mucha gente se confunde y convierte el dinero en el fin, en el objetivo final. Usted nunca perdió de vista cuál era el objetivo real. Isabel sonrió mientras veía a doña Mercedes enseñándole a bailar salsa a uno de los nietos de don Evaristo. El objetivo siempre fue el amor, Miguel. Todo lo demás era solo herramientas para expresar ese amor. Pero Isabel no sabía que su decisión de rechazar la oferta de compra iba a tener consecuencias que pondrían a prueba su fe de maneras que no había imaginado. 2 años después de haber rechazado la oferta de $25 millones, Reciclajes Isabel se había convertido en algo que ni la propia Isabel había imaginado. No solo una empresa exitosa, sino un modelo que se estaba replicando en toda América Latina. Isabel tenía ahora 76 años, y aunque su energía no era la misma que 5 años atrás, cuando recogía botellas en las calles de Petare, su espíritu seguía siendo indomable. Se levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque no podía imaginar empezar el día de otra manera. «Buenos días, Jesucito», decía todas las mañanas arrodillada junto a su cama. «Gracias por otro día para servirte a través de esta empresa que tú me confiaste. Dame sabiduría para tomar las decisiones correctas y humildad para recordar siempre de dónde vengo». La empresa ahora empleaba a 300 personas directamente y había generado más de 1,000 empleos indirectos en la cadena de suministro. Habían expandido sus operaciones a Colombia, Ecuador y Panamá, siempre manteniendo los mismos principios: trato digno a los empleados, salarios justos, beneficios completos y una cultura empresarial basada en el amor y el respeto mutuo. Pero el verdadero legado de Isabel no estaba en los números financieros, sino en las vidas transformadas. María José había terminado sus estudios de contabilidad y ahora era la gerente financiera de la empresa. Don Evaristo había desarrollado su negocio de reparación de electrodomésticos hasta convertirlo en una empresa que empleaba a 15 personas. Doña Mercedes había abierto una guardería en su barrio donde cuidaba a los hijos de otras madres trabajadoras. Cada uno de los empleados originales había encontrado maneras de multiplicar las oportunidades que la empresa les había dado, creando un efecto dominó de prosperidad y dignidad
que se extendía mucho más allá de las paredes de la fábrica. Esa mañana de octubre, Isabel llegó a la oficina y encontró a Miguel esperándola con una expresión que reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que había tenido el día que le contó sobre la primera oferta de compra. «¿Qué pasa ahora?», preguntó con una sonrisa. «Tengo noticias», respondió Miguel, «buenas y complicadas». Se sentaron en la oficina de Isabel, que ahora estaba decorada no solo con fotos de empleados, sino con cartas de niños de toda América Latina, agradeciendo por los juguetes educativos, reconocimientos de organizaciones ambientales y artículos de periódicos internacionales sobre el modelo Isabel de empresa social. «Las buenas noticias primero», dijo Miguel. «La Organización de las Naciones Unidas quiere nombrarnos como el proyecto de emprendimiento social más exitoso de la década. Van a hacer un documental sobre la empresa y van a usar nuestro modelo como ejemplo para otros países». «Esas son noticias hermosas», respondió Isabel. «¿Y las complicadas?» «El gobierno venezolano quiere nacionalizar la empresa». Isabel se quedó muy quieta. En los últimos años, había visto cómo el gobierno había intervenido múltiples empresas privadas, y los resultados nunca habían sido positivos para los empleados ni para la productividad. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el gobierno tomaría el control de la empresa, nos pagaría una compensación que ellos determinen y manejaría las operaciones según sus criterios. Isabel sintió un frío en el estómago que no había sentido desde los días más difíciles en las calles de Petare. ¿Y qué pasaría con los empleados? No hay garantías. Probablemente mantendrían algunos, pero cambiarían toda la estructura, todos los beneficios, toda la cultura que hemos construido. Isabel se levantó y caminó hacia la ventana desde donde podía ver la planta de producción. Sus empleados trabajaban con la misma alegría de siempre, sin saber que su mundo podría cambiar drásticamente en las próximas semanas. ¿Hay algo que podamos hacer? Legalmente, muy poco, pero hay una alternativa. Isabel se volvió hacia Miguel. ¿Cuál? Podemos trasladar toda la operación a Colombia. Tengo contactos allá. Podríamos mover el equipo, los procesos, y ofrecer trabajo a todos los empleados que quieran mudarse. Y los que no puedan o no quieran mudarse. Miguel suspiró. Esos tendrían que quedarse y ver qué pasa con la intervención gubernamental. Isabel se sentó nuevamente, sintiendo el peso de una decisión que afectaría las vidas de 300 familias. ¿Cuánto tiempo tenemos? Según mis fuentes, tal vez 2 semanas antes de que publiquen el decreto. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Se quedó despierta orando, recordando el camino que la había llevado hasta este punto, tratando de entender qué era lo que Dios quería que hiciera. «Jesucito», oró con lágrimas en los ojos, «no entiendo por qué esto está pasando ahora, cuando todo estaba funcionando tan bien. Ayúdame a tomar la decisión correcta. Ayúdame a proteger a esta gente que confió en mí». La respuesta le llegó de una manera inesperada. Al día siguiente, mientras hacía su recorrido matutino por la planta, se encontró con un grupo de empleados que estaban conversando en voz baja con expresiones preocupadas. «Buenos días, familia», los saludó como siempre. «Buenos días, doña Isabel», respondieron, pero sin la alegría habitual. «¿Qué pasa? Los veo preocupados». Don Evaristo, que ahora tenía 70 años pero seguía trabajando porque decía que la empresa era su familia, se acercó. «Doña Isabel, están corriendo rumores de que el gobierno quiere quedarse con la empresa». Isabel entendió que no podía esconder la situación. «¿Quieren que hablemos de eso?». Durante la siguiente hora reunió a todos los empleados y les explicó exactamente lo que estaba pasando. Les contó sobre la posibilidad de nacionalización, sobre la opción de mudarse a Colombia, sobre la incertidumbre que enfrentaban. «¿Qué va a hacer usted, doña Isabel?», preguntó María José. «Esa es una decisión que tenemos que tomar juntos», respondió Isabel. «Esta empresa no es mía, es nuestra, y las decisiones importantes las tomamos en familia». Lo que pasó después convenció a Isabel de que había tomado la decisión correcta de involucrar a sus empleados. En lugar de pánico o desesperación, lo que surgió fue una determinación colectiva que la conmovió hasta las lágrimas. «Doña Isabel», dijo doña Mercedes, «si usted se va a Colombia, nosotros nos vamos con usted». «Pero Mercedes,
Eso significa dejar sus casas, sus familias, todo lo que conocen. Lo que conocemos se lo debemos a usted, respondió Mercedes. Nuestras casas las compramos con el trabajo que usted nos dio. Nuestras familias están mejor por lo que aprendimos aquí. Y lo que realmente conocemos, lo que realmente importa, eso viene con nosotros a donde vayamos. Uno por uno, los empleados comenzaron a expresar su disposición de mudarse a Colombia para mantener unida a la empresa y la familia que habían construido. Yo tengo nietos aquí, dijo don Evaristo, pero también sé que en Colombia van a tener mejores oportunidades de estudio y trabajo. Mis hijos ya están grandes, añadió otro empleado. Es hora de que vean mundo. Colombia no está tan lejos, dijo María José. Podemos venir a visitar a Venezuela y la familia que se quede puede ir a visitarnos allá. Al final del día, 230 empleados habían expresado su interés en mudarse a Colombia. Los 70 restantes tenían razones familiares o personales para quedarse, pero todos entendían y apoyaban la decisión. ¿Está segura de que esto es lo correcto?, le preguntó Miguel esa noche mientras planificaban la logística de la mudanza. No estoy segura de que sea fácil, respondió Isabel, pero estoy segura de que es lo correcto. Hemos construido algo especial aquí y no vamos a dejar que se destruya. Los siguientes 2 meses fueron los más desafiantes en la historia de la empresa. Trasladar equipos, establecer nuevas instalaciones en Bogotá, ayudar a 230 familias a mudarse a otro país, mantener la productividad durante la transición y al mismo tiempo establecer un fondo de apoyo para los empleados que se quedaban en Venezuela. Pero también fueron meses que revelaron la verdadera fortaleza de lo que habían construido. Los empleados trabajaron horas extra sin que nadie se los pidiera. Las familias se ayudaron mutuamente con la mudanza. Los empleados que se quedaban en Venezuela trabajaron con dedicación extra para asegurar que la transición fuera exitosa. Esto es lo que pasa cuando una empresa es realmente una familia, le dijo Miguel a Isabel mientras supervisaban el montaje de la nueva planta en Bogotá. La nueva instalación en Colombia era 3 veces más grande que la original en Venezuela. Tenían tecnología más avanzada, mejores condiciones de trabajo y acceso a mercados internacionales que habían sido imposibles desde Venezuela. Pero Isabel insistió en mantener elementos que conectaran la nueva empresa con sus orígenes. Una foto gigante de la calle de Petare donde había recogido botellas durante 5 años, una réplica del carrito oxidado que había usado y una placa que decía, en memoria de donde empezamos y en honor de a dónde vamos. 6 meses después de la mudanza, Reciclajes Isabel Colombia empleaba a 500 personas y había establecido operaciones en México, Costa Rica y República Dominicana. Pero más importante aún, el modelo se había convertido en un caso de estudio en universidades de todo el mundo. ¿Se da cuenta de lo que ha logrado?, le preguntó Miguel a Isabel durante una conferencia internacional sobre emprendimiento social donde ella era la oradora principal. ¿Qué he logrado?, preguntó Isabel con genuina curiosidad. Ha demostrado que es posible hacer negocios de una manera completamente diferente. Ha probado que las empresas pueden ser exitosas financieramente y al mismo tiempo transformar vidas. Ha creado un modelo que está inspirando a empresarios en todo el mundo. Isabel sonrió con esa humildad que nunca había perdido. Yo no he logrado nada, Miguel. Solo dejé que Dios usara mis manos, mi corazón y mi historia para bendecir a otros. Pero es que eso es exactamente lo que la convierte en extraordinaria. Usted nunca perdió de vista que era solo un instrumento. Esa noche, después de la conferencia, Isabel se quedó despierta pensando en el camino recorrido. Desde aquella mañana lluviosa, cuando había encontrado a Miguel en las calles de Petare, su vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. Había pasado de recoger botellas para sobrevivir a dirigir una empresa internacional. Había pasado de dormir en un cuartito compartido a tener una casa propia. Había pasado de ser invisible en las calles a ser reconocida en conferencias internacionales. Pero lo que más la llenaba de gratitud no eran los cambios externos, sino los internos. Había descubierto que su propósito en la vida no era solo sobrevivir, sino servir.
Había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en vidas tocadas. Había entendido que los milagros no eran eventos extraordinarios que pasaban una vez en la vida, sino decisiones diarias de confiar en Dios, incluso cuando no se entendía el plan completo. Al día siguiente, Isabel hizo algo que había estado planeando durante meses. Reunió a todos los empleados de la empresa y les anunció que estaba estableciendo un fondo de becas para los hijos de empleados que quisieran estudiar en la universidad. Pero no solo eso, dijo con una sonrisa. También estoy estableciendo un programa donde los empleados que quieran empezar sus propios negocios van a recibir capital semilla y asesoría de la empresa. ¿Por qué haría eso, doña Isabel?, preguntó uno de los empleados más jóvenes. ¿No significa que va a perder empleados? Significa que van a crecer, respondió Isabel. Y cuando ustedes crezcan, yo también crezco. El éxito de ustedes es mi éxito. María José levantó la mano. Doña Isabel, ¿usted está pensando en retirarse? Isabel se rió. ¿Retirarme de qué? ¿De hacer lo que más me gusta en la vida? ¿De trabajar con la gente que más quiero? ¿De ver crecer a esta familia todos los días? Entonces, ¿por qué estos nuevos programas? Porque quiero asegurarme de que lo que hemos construido aquí sea más grande que yo. Quiero que cuando yo ya no esté, ustedes sigan multiplicando las oportunidades, sigan transformando vidas, sigan siendo testimonio de que es posible hacer las cosas de manera diferente. Esa tarde, Isabel recibió una llamada que no esperaba. Era Carlos, el vendedor de empanadas de Petare. Doña Isabel, ¿cómo está? La he visto en televisión y estoy muy orgulloso de usted. Carlos, ¿cómo está mi querido amigo? ¿Cómo está todo por el barrio? Todo está bien. Pero la llamo para contarle algo hermoso. ¿Se acuerda de que usted me dijo una vez que cuando Dios decide cambiar una situación, lo hace de maneras que ni imaginamos? Claro que me acuerdo. Bueno, resulta que el local donde ustedes tenían la empresa, el gobierno lo convirtió en un centro de capacitación para emprendedores y están enseñando el modelo Isabel a gente de todo el país. Isabel se quedó sin palabras. Pero eso no es todo, continuó Carlos. Me pidieron que fuera instructor del programa, porque dicen que yo conocí a usted desde el principio y puedo enseñar sobre emprendimiento con propósito. Carlos, eso es maravilloso. ¿Y sabe qué es lo más lindo, doña Isabel? Que hay una placa en la entrada del centro que dice: en honor de Isabel Ramírez, quien nos enseñó que los milagros empiezan cuando decidimos servir a otros con amor. Cuando colgó el teléfono, Isabel entendió algo que había estado sintiendo pero no había podido articular. Su historia no había terminado con su éxito personal. Su historia había comenzado una nueva historia que se multiplicaría en las vidas de miles de personas que aprenderían que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte. Esa noche, por primera vez en muchos años, Isabel soñó con Ramón, su esposo fallecido. En el sueño, él la abrazaba y le decía: «Estoy orgulloso de ti, mi amor. Tomaste el dolor de la pérdida y lo convertiste en ganancia para otros. Tomaste la pobreza y la transformaste en riqueza espiritual. Tomaste tu historia rota y la convertiste en esperanza para miles». «¿Hice lo correcto?», le preguntó Isabel en el sueño. «Hiciste lo único que se puede hacer cuando se vive de la mano de Dios», respondió Ramón. «Confiaste, serviste y amaste sin condiciones». Cuando despertó, Isabel tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de gratitud. Se arrodilló junto a su cama como había hecho cada mañana durante 76 años. «Jesucito», oró, «gracias por usar a una anciana que recogía botellas para enseñarle al mundo que los milagros siguen sucediendo. Gracias por demostrar que no importa la edad que tengamos, no importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, siempre podemos empezar de nuevo cuando caminamos contigo. Ayúdame a seguir siendo fiel hasta el último día de mi vida. Ayúdame a seguir viendo cada botella, cada empleado, cada oportunidad como una bendición que tú pones en mi camino para bendecir a otros». Se levantó, se vistió con la ropa sencilla que seguía prefiriendo, a pesar de poder comprar cualquier cosa,
y se preparó para otro día de milagros ordinarios en una empresa extraordinaria. Porque Isabel había aprendido que los verdaderos empresarios no son los que acumulan más dinero, sino los que crean más oportunidades para otros. Los verdaderos líderes no son los que tienen más poder, sino los que empoderan a más personas. Y los verdaderos milagros no son eventos sobrenaturales que desafían las leyes de la física, sino decisiones humanas que desafían las leyes del egoísmo y eligen el amor. Mientras caminaba hacia la empresa esa mañana, Isabel Ramírez sabía que su historia era solo una entre millones de historias de gente común que había decidido hacer cosas extraordinarias con las oportunidades que Dios les había dado. Y en algún lugar del mundo, en ese mismo momento, había alguien recogiendo botellas, limpiando casas, vendiendo empanadas, trabajando en empleos que otros consideraban insignificantes, sin saber que estaba a solo una decisión de distancia de convertirse en instrumento de milagros que cambiarían no solo su propia vida, sino las vidas de cientos de personas. Porque esa es la manera en que Dios opera. Toma lo que el mundo considera desechable y lo convierte en invaluable. Toma a los últimos y los convierte en primeros. Toma a una anciana de 74 años que vendía botellas en la calle y la convierte en empresaria, no para que acumule riqueza, sino para que la multiplique. Y así con cada botella reciclada, con cada empleado empoderado, con cada familia transformada, Isabel Ramírez siguió escribiendo la historia más hermosa que existe. La historia de una vida vivida en servicio a otros, guiada por una fe inquebrantable en que los milagros siguen sucediendo todos los días, especialmente en los corazones humildes que están dispuestos a ser usados por Dios para cambiar el mundo, una botella a la vez. Dale like si crees que nunca es tarde para empezar de nuevo y que Dios puede usar cualquier historia, por difícil que sea, para crear milagros. Comparte esta historia para que llegue a alguien que necesite recordar que su vida también puede ser instrumento de bendición para otros. Suscríbete para más historias que te recordarán que los milagros siguen sucediendo en las vidas de quienes confían en Dios sin importar las circunstancias. Porque a veces, la mayor riqueza del mundo comienza recogiendo botellas en la calle, pero siempre termina entregando esperanza al corazón de quienes más lo necesitan.